Ven, sígueme 2023 para uso individual y familiar. Capítulo 12. Mateo, capítulos 11 al 12 y Lucas, capítulo 11. Lección asignada del 13 al 19 de marzo de 2023, titulado Yo os haré descansar. El presidente Dallin H. Oaks, de la primera presidencia, enseñó lo siguiente. Las escrituras, que son las revelaciones del pasado, no pueden comprenderse sin aceptar las revelaciones del presente. El estudio de las escrituras permite a los hombres y las mujeres recibir revelaciones. Esto es un fragmento del mensaje Lectura de las Escrituras y Revelación, de la revista Ensign, de enero de 1995. Anote sus impresiones a continuación. En muchos sentidos, los fariseos y escribas habían hecho de la adoración a Jehová una pesada carga, y a menudo hacían hincapié en reglas estrictas, más que en verdades eternas. Las reglas sobre el día de reposo, el cual debía ser un día de descanso, eran en sí mismas una carga pesada. Y entonces Jehová mismo vino entre su pueblo. Él les enseñó que el verdadero propósito de la religión no es crear cargas, sino aliviarlas. Les enseñó que Dios nos da mandamientos, incluso el de honrar el día de reposo, no para oprimirnos, sino para bendecirnos. Sí, la senda a Dios es estrecha y angosta, pero el Señor vino a anunciar que no debemos recorrerla solos. Él dijo, «Venid a mí», así lo rogó. Su invitación, dirigida a todos los que se sienten cargados por alguna razón, es a estar a su lado, a unirnos a Él y a permitirle compartir nuestras cargas. Su promesa es: hallaréis descanso para vuestras almas. En comparación con las alternativas de tratar de seguir adelante solos o confiar en soluciones terrenales, su yugo es fácil y ligera su carga. Como subtítulo: Jesucristo me hará descansar conforme yo confíe en Él. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 11, los versículos del 28 al 30, que dicen lo siguiente. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Todos nosotros llevamos cargas. Algunas son resultado de nuestros propios pecados y errores. Otras son causadas por las decisiones de otras personas. Mientras que algunas no son culpa de nadie, sino que simplemente forman parte de la vida terrenal. Independientemente de las razones de nuestras dificultades, Jesús nos suplica que vengamos a Él para poder ayudarnos a llevar nuestras cargas y hallar alivio. A continuación se leerá Mosía, capítulo 24. Y aconteció que Amulón halló gracia a los ojos del rey de los lamanitas. Por tanto, éste les concedió a él y a sus hermanos que fuesen nombrados maestros de su pueblo, sí, del pueblo que se hallaba en la tierra de Shemlón, y en la tierra de Shilom, y en la tierra de Amulón, porque los lamanitas habían tomado posesión de todas estas tierras. Por lo tanto, el rey de los lamanitas había nombrado reyes en todas estas tierras. Ahora bien, el nombre del rey de los lamanitas era Lamán, habiéndosele dado el nombre de su padre, y se llamaba por tanto el rey Lamán, y era rey de un pueblo numeroso. Y nombró maestros de entre los hermanos de Amulón para todas las tierras que poseía su pueblo. Y así se empezó a enseñar el idioma de Nefi entre todo el pueblo de los lamanitas. Y eran gente amigable los unos con los otros. No obstante, no conocían a Dios.
ni les enseñaron los hermanos de Amulón cosa alguna concerniente al Señor su Dios, ni la ley de Moisés, ni les enseñaron las palabras de Abinadí, pero sí les enseñaron que debían llevar sus anales y que se escribiesen unos a otros. Y así los lamanitas empezaron a aumentar en riquezas, y comenzaron a negociar unos con otros y a fortalecerse, y comenzaron a ser gente astuta y sabia, según la sabiduría del mundo. Sí, una gente muy sagaz, que se deleitaba en todo género de iniquidades y pillaje, menos entre sus propios hermanos. Y ahora bien, sucedió que Amulón empezó a imponer su autoridad sobre Alma y sus hermanos, y comenzó a perseguirlos y hacer que sus hijos persiguieran a los hijos de ellos. Porque Amulón conocía a Alma, y sabía que había sido uno de los sacerdotes del rey, y que era el que creyó en las palabras de Abinadí, y fue echado de ante el rey, y por tanto estaba enojado con él, pues estaba sujeto al rey Lamán. Sin embargo, ejerció autoridad sobre ellos y les impuso tareas y les fijó capataces. Y aconteció que fueron tan grandes sus aflicciones, que empezaron a clamar fervorosamente a Dios. Y Amulón les mandó que cesaran sus clamores, y les puso guardias para vigilarlos, a fin de que al que descubriesen invocando a Dios fuese muerto. Y Alma y su pueblo no alzaron la voz al Señor su Dios, pero sí le derramaron sus corazones. Y él entendió los pensamientos de sus corazones. Y aconteció que la voz del Señor vino a ellos en sus aflicciones, diciendo: Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo. Y yo haré convenio con mi pueblo, y lo libraré del cautiverio. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestras espaldas mientras estéis en servidumbre. Y esto haré yo para que me seáis testigos en lo futuro, y para que sepáis de seguro que yo, el Señor Dios, visito a mi pueblo en sus aflicciones. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad, y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Y sucedió que era tan grande su fe y su paciencia, que la voz del Señor vino a ellos otra vez, diciendo: Consolaos, porque mañana os libraré del cautiverio. Y dijo a Alma: Tú irás delante de este pueblo, y yo iré contigo, y libraré a este pueblo del cautiverio. Y aconteció que durante la noche Alma y su pueblo juntaron sus rebaños, y también parte de su grano. Sí, toda la noche estuvieron reuniendo sus rebaños. Y en la mañana el Señor hizo que cayera un profundo sueño sobre los lamanitas. Sí, y todos sus capataces se hallaban profundamente dormidos. Y Alma y su pueblo partieron para el desierto, y luego que hubieron viajado todo el día, plantaron sus tiendas en un valle, y dieron al valle el nombre de Alma, porque él los guió por el desierto. Sí, y en el valle de Alma expresaron efusivamente sus gracias a Dios, porque había sido misericordioso con ellos, y aliviado sus cargas, y los había librado del cautiverio, porque estaban en servidumbre, y nadie podía librarlos, sino el Señor su Dios. Y dieron gracias a Dios. Sí, todos sus hombres, y todas sus mujeres, y todos sus niños que podían hablar, elevaron sus voces en alabanzas a su Dios. Y ahora el Señor dijo a Alma: Date prisa, y sal tú y este pueblo de esta tierra, porque los lamanitas han despertado y te persiguen. Por tanto, sal de esta tierra, y yo detendré a los lamanitas en este valle, para que no persigan más a este pueblo. Y aconteció que salieron del valle, y emprendieron su viaje por el desierto. Y después de haber estado en el desierto 12 días, llegaron a la tierra de Zaraemla, y el rey Mosía también los recibió con gozo. El elder David Abendar, del Quórum de los Apóstoles, enseñó lo siguiente:
El hacer y guardar convenios sagrados nos ata al Señor Jesucristo y al yugo junto con Él. Este es un fragmento del mensaje Soportar sus cargas con facilidad. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014. Teniendo eso presente, reflexione sobre las preguntas como las siguientes para entender mejor las palabras del Salvador en esos versículos. Medite a continuación. ¿Cómo me atan mis convenios al Salvador y al yugo junto con Él? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué tengo que hacer yo para venir a Cristo? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿En qué sentido el yugo del Salvador es fácil y ligera su carga? Medite nuevamente. ¿Qué otras preguntas le acuden a la mente a usted al leer estos versículos? Se recomienda anotarlas y buscar las respuestas en las Escrituras y en las palabras de los profetas vivientes esta semana. Podría hallar respuestas a algunas de sus preguntas en el mensaje del Elder Bednar que mencionamos hace unos momentos. A continuación, escucharemos el mensaje Soportar sus cargas con facilidad por el Elder David Bednar del Quórum de los Dos Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2014, el cual escucharemos a continuación. Tengo un querido amigo que en los primeros años de su matrimonio estaba convencido, tanto él como su familia, que necesitaban una camioneta 4x4. Pero su esposa estaba segura que él no la necesitaba, sino que simplemente quería un nuevo auto. En una conversación bromeando, este hombre y su esposa comenzaron a considerar las ventajas y desventajas de dicha compra. Querida, necesitamos una camioneta con doble tracción. Ella le preguntó, ¿por qué crees que necesitas una camioneta nueva? Él respondió con lo que consideró que sería la respuesta perfecta. ¿Qué tal si necesitamos leche para nuestros hijos durante una terrible tormenta? Y la única forma de llegar a la tienda es en una camioneta 4x4. Su esposa le respondió con una sonrisa. Si compramos una camioneta nueva, no tendremos dinero para comprar leche. Entonces, ¿para qué preocuparse de cómo llegar a la tienda en una emergencia? Con el transcurso del tiempo siguieron analizándolo y finalmente decidieron adquirir la camioneta. Poco tiempo después, mi amigo quiso demostrar la utilidad de la camioneta y así justificar la razón de su compra. Por lo que decidió que cortaría y transportaría leña para su casa. Era otoño, ya había caído nieve en las montañas donde planeaba conseguir la madera. Y al conducir montaña arriba, la nieve era cada vez más profunda. Mi amigo reconoció que las condiciones resbaladizas de la carretera presentaban un riesgo, pero muy confiado en la nueva camioneta siguió adelante. Tristemente, mi amigo avanzó demasiado por la nevada carretera. Desvió la camioneta a un lado del camino para cortar la leña y se quedó atascado. Las 4 ruedas de la camioneta nueva patinaban en la nieve. Reconoció de inmediato que no sabía cómo salir de esa situación peligrosa. Se sintió avergonzado, muy avergonzado y preocupado. Mi amigo decidió, bueno, no me voy a quedar sentado aquí. Salió del vehículo entonces y empezó a cortar leña. Llenó completamente la parte trasera de la camioneta con la pesada carga y entonces decidió intentar salir de la nieve una vez más.
Al poner la camioneta en marcha y empezar a acelerar, comenzó a avanzar lentamente. Poco a poco la camioneta salió de la nieve y quedó nuevamente sobre la vía. Y finalmente, era libre para volver a casa, ahora como un hombre feliz y humilde. Ruego la ayuda del Espíritu Santo al hacer hincapié en lecciones cruciales que se pueden aprender de la historia de mi amigo, la camioneta y la leña. Fue la carga de leña lo que le dio la tracción necesaria para salir de la nieve, retomar la carretera y seguir adelante. Fue la carga que le permitió regresar a casa con su familia. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, también lleva una carga. Nuestra carga personal se compone de exigencias y oportunidades, obligaciones y privilegios, aflicciones y bendiciones, opciones y limitaciones. Dos preguntas nos pueden orientar al evaluar nuestra carga periódicamente con espíritu de oración. ¿Produce la carga que llevo la tracción espiritual que me permitirá seguir adelante con fe en Cristo por el sendero estrecho y angosto y que evitará que me quede atascado? ¿Crea la carga que llevo la suficiente tracción espiritual para que finalmente pueda regresar a vivir con el Padre Celestial? A veces pensamos erróneamente que la felicidad es no llevar cargas. Pero llevar una carga es un elemento necesario y esencial del plan de felicidad. Debido a que nuestra carga tiene que generar tracción espiritual, debemos tener cuidado de no juntar muchas cosas agradables, pero innecesarias, que nos distraigan y desvíen de lo que más importa. El Salvador dijo: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, y ligera mi carga». Un yugo es una viga de madera que se utiliza entre un par de bueyes u otros animales y que les permite tirar de una carga juntos. El yugo coloca a los animales lado a lado a fin de que puedan moverse juntos para lograr una tarea. Hermanos y hermanas, consideren esta invitación tan individual que hace el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros. El hacer y guardar convenios sagrados nos sujeta al Señor Jesucristo y nos enyunta con Él. En esencia, el Salvador nos está invitando a depender de Él y a tirar de la carga junto con Él, aun cuando nuestros mejores esfuerzos no sean iguales a los de Él, ni se puedan comparar. Cuando confiamos en Él y tiramos de la carga junto con Él, durante la travesía de la vida terrenal, realmente su yugo es fácil y ligera su carga. No estamos solos, ni es necesario que lo estemos nunca. Podemos seguir adelante en la vida diaria con la ayuda del cielo. Mediante la expiación del Salvador podemos recibir de Él la fuerza y capacidad superior a la nuestra. Tal como declaró el Señor: «Continuad pues vuestro viaje y regocíjense vuestros corazones, porque he aquí, estoy con vosotros hasta el fin». Consideren el ejemplo en el libro de Mormón de cuando Amulón persiguió a Alma y su pueblo. La voz del Señor vino a sus discípulos en sus aflicciones. «Alzad vuestras cabezas y animaos, pues sé del convenio que habéis hecho conmigo, y yo haré convenio con mi pueblo y lo libraré del cautiverio». Noten la importancia crucial que tienen los convenios para la promesa de la liberación. Los convenios recibidos y honrados con integridad y las ordenanzas efectuadas mediante la debida autoridad del sacerdocio son necesarios para recibir todas las bendiciones de la expiación de Jesucristo. Es mediante las ordenanzas del sacerdocio que el poder de la divinidad se manifiesta a los hombres en la carne,
incluso las bendiciones de la expiación. Recuerden las palabras del Salvador, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mientras consideramos el siguiente versículo del relato de Alma a su pueblo. Y también aliviaré las cargas que pongan sobre vuestros hombros, de manera que no podréis sentirlas sobre vuestra espalda. Muchos suponemos que ese pasaje siempre sugiere que la carga se eliminará repentina y permanentemente. Sin embargo, el siguiente versículo describe cómo se alivió la carga. Y aconteció que las cargas que se imponían sobre Alma y sus hermanos fueron aliviadas. Sí, el Señor los fortaleció de modo que pudieron soportar sus cargas con facilidad y se sometieron alegre y pacientemente a toda la voluntad del Señor. Al pueblo no le fueron quitados inmediatamente los desafíos y las dificultades, pero Alma y sus seguidores fueron fortalecidos, y su mayor capacidad hizo que sus cargas fueran más ligeras. Esas buenas personas fueron facultadas mediante la expiación para actuar como agentes e influir en sus circunstancias. Y con la fuerza del Señor, Alma y su pueblo fueron guiados a un lugar seguro en la tierra de Zarahemla. La expiación de Jesucristo, mis amados hermanos y hermanas, no solo vence los efectos de la caída de Adán y hace posible la remisión de los pecados y transgresiones, sino que también nos permite hacer el bien y superarnos de maneras que superan nuestras propias capacidades mortales. La mayoría de nosotros sabe que cuando hacemos algo mal y necesitamos ayuda para vencer los efectos del pecado, el Salvador ha hecho posible que lleguemos a ser limpios mediante su poder redentor. Pero entendemos también que la expiación es para que las personas fieles que son obedientes, dignas y diligentes, y que se están esforzando por superarse y por servir más fielmente, me pregunto si reconocemos plenamente ese aspecto fortalecedor de la expiación o si erróneamente creemos que debemos llevar nuestras cargas solos, con solo nuestra determinación, fuerza de voluntad, disciplina, capacidad obedientemente limitada. Sabemos que Jesucristo vino a la tierra para morir por nosotros, pero también tenemos que entender que el Señor, mediante su expiación y por el poder del Espíritu Santo, desea vivificarnos, no solo guiarnos, sino también fortalecernos y sanarnos. Alma explica cómo y por qué el Salvador nos puede facultar. Y Él saldrá sufriendo dolores, aflicciones y tentaciones de toda clase. Y esto para que se cumpla la palabra que dice: tomará sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo, y tomará sobre sí la muerte, para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo, y sus enfermedades tomará él sobre sí, para que sus entrañas sean llenas de misericordia según la carne, a fin de que según la carne sepa cómo socorrer a los de su pueblo de acuerdo con las enfermedades de ellos. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el Salvador ha sufrido no solo por nuestros pecados e iniquidades, sino también por nuestras angustias y dolores físicos, nuestras debilidades y faltas, nuestros temores y frustraciones, desilusiones y desánimo, pesares y remordimientos, desesperanza y desesperación por las injusticias y desigualdades, aquellas que experimentamos siempre, y las angustias emocionales que nos acosan. No hay dolor físico, herida espiritual, angustia del alma, pena, enfermedad, ni debilidad que afrontemos en esta vida, ustedes o yo, que el Salvador no haya experimentado primero. En un momento de debilidad, quizá clamemos: nadie sabe lo que siento, nadie entiende.
Pero el Hijo de Dios sabe y entiende perfectamente, ya que Él ha sentido y llevado las cargas de cada uno, y gracias a su infinito y eterno sacrificio, tiene una empatía perfecta y nos puede extender su brazo de misericordia. Él puede tendernos la mano, conmovernos, socorrernos, sanarnos y fortalecernos para ser más de lo que podríamos ser y hacer lo que no podríamos si nos valiésemos únicamente de nuestro propio poder. En efecto, su yugo es fácil y ligera su carga. Los invito a estudiar, orar, meditar y esforzarse para aprender más sobre la expiación del Salvador a medida que evalúen su carga personal. Hay muchas cosas sobre la expiación que no podemos comprender con la mente mortal, pero hay muchos aspectos de la expiación que podemos y debemos entender. A mi amigo, la carga de leña le brindó la tracción que le salvó la vida. La camioneta vacía no podía moverse en la nieve, aun cuando estaba equipada con doble tracción. Se necesitaba una carga pesada que produjese la tracción. Fue la carga la que proporcionó esa tracción que permitió que mi amigo se desatascara, que pudiera volver al camino, seguir adelante y regresar con su familia. Las cargas particulares de nuestra vida nos ayuda a confiar en los méritos, la misericordia y la gracia del Santo Mesías. Testifico y prometo que el Salvador nos ayudará a soportar nuestras cargas con facilidad. Al sujetarnos a Él por medio de convenios sagrados y recibir el poder habilitador de su expiación en nuestra vida, procuraremos cada vez más comprender y vivir de acuerdo con su voluntad. Además, oraremos por la fuerza para aprender de nuestras circunstancias o para cambiarlas o aceptarlas en vez de orar incesantemente para que Dios las cambie según nuestra voluntad. Llegaremos a ser agentes que actúan en vez de objetos sobre los que se actúa. Seremos bendecidos con tracción espiritual. Ruego que cada uno de nosotros haga las cosas mejor y llegue a ser mejor por medio de la expiación del Salvador. En este día de reposo especial y sagrado, declaro mi testimonio de que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, que Él, a través de los hombres, ha organizado su iglesia sobre la tierra. Y en este sagrado día declaro mi testimonio que Jesús es el Cristo, nuestro Redentor, y testifico que vive y que limpia, guía, protege y fortalece a cada uno de nosotros. Y las testifico todas estas cosas en el santo nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje Venir a Cristo, vivir como santos de los últimos días, por el elder John A. McCune, de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2020, el cual escucharemos a continuación. Thank you, Elder Suarez, for your powerful and prophetic testimony of the Book of Mormon. Gracias, Elder Suárez, por ese poderoso testimonio. Recientemente tuve la oportunidad de poder sostener una página del manuscrito del Libro de Mormón. En esta página en particular, por primera vez en esta dispensación, se registraron las palabras de Nefi: Iré y haré lo que el Señor ha mandado, porque sé que Él nunca da mandamientos a los hijos de los hombres sin prepararles una vía para que cumplan lo que les ha mandado. Al sostener la página, me invadió un agradecimiento por los esfuerzos de José Smith, que a la edad de 23 años tradujo el Libro de Mormón por el don y el poder de Dios. Sentí agradecimiento por las palabras del joven Nefi, a quien se le pidió realizar la difícil tarea de obtener las planchas de bronce de manos de Labán.
Nefi sabía que si continuaba centrándose en el Señor, tendría éxito al cumplir lo que Él le había mandado. Permaneció centrado en el Salvador a lo largo de su vida, aun cuando sufrió tentaciones, pruebas físicas e incluso traición por parte de algunos miembros de su familia. Nefi sabía en quién podía confiar, poco después de exclamar: «Oh miserable hombre que soy, si mi corazón se entristece a causa de mi carne». Nefi dijo: «Mi Dios ha sido mi apoyo. Él me ha guiado por entre mis aflicciones en el desierto y me ha preservado sobre las aguas del gran mar». Como seguidores de Cristo no se nos libra de los desafíos y pruebas de la vida. A menudo se nos requiere hacer cosas difíciles, las cuales, si las realizamos solos, serán abrumadoras y tal vez imposibles. Al aceptar la invitación del Salvador de «Venid a mí», Él proveerá el apoyo, consuelo y la paz necesaria, tal como lo hizo con Nefi y José. Aún en nuestras mayores pruebas sentiremos el cálido abrazo de su amor. Al confiar en Él y aceptar su voluntad, experimentaremos el gozo para ser sus fieles siervos, porque Cristo es gozo. En 2014, mientras servíamos en una misión de tiempo completo, nuestra familia experimentó un cambio inesperado. Al irse deslizando sobre un monopatín largo en una colina empinada, nuestro hijo se cayó y sufrió una herida en el cerebro que ponía en riesgo su vida. Al deteriorarse su situación, el personal médico lo llevó de emergencia a cirugía. Nuestra familia se arrodilló en una habitación casi vacía del hospital y derramamos nuestro corazón a Dios. En medio de ese momento de confusión y dolor, fuimos llenos del amor y la paz de nuestro Padre Celestial. No sabíamos qué nos deparaba el futuro, ni si veríamos a nuestro hijo vivo. Sí sabíamos que su vida estaba en las manos de Dios y que los resultados desde una perspectiva eterna obrarían para bien de Él y de nosotros. A través del don del Espíritu estábamos preparados para aceptar cualquier resultado. No fue fácil. El resultado del accidente fue 2 meses de hospitalización mientras presidíamos a más de 400 misioneros. Nuestro hijo sufrió una pérdida de memoria. Su recuperación incluyó largas y difíciles sesiones de terapia física, del habla y ocupacional. Los desafíos permanecen, pero con el tiempo hemos sido testigos de un milagro. Entendemos que no todo desafío que afrontemos tendrá el resultado que deseamos. Al mantenernos centrados en Cristo, sentiremos paz y veremos los milagros de Dios, cualesquiera que sean, en su tiempo y a su manera. Habrá momentos en que no podremos ver ninguna manera en que una situación actual termine bien y podríamos expresarnos como Nefi: «Mi corazón se entristece a causa de mi carne». Habrá ocasiones en que la única esperanza que tengamos sea Jesucristo. ¡Qué bendición es tener esa esperanza y confianza en Él! Cristo es quien siempre cumplirá sus promesas. Su descanso está asegurado para todos los que vengan a Él. Nuestros líderes tienen el profundo deseo que todos sintamos la paz y consuelo que se obtienen al confiar y centrarse en el Salvador. El presidente Russell M. Nelson ha estado comunicando la visión del Señor para el mundo y los miembros de la Iglesia. Nuestro mensaje al mundo es sencillo y sincero. Invitamos a todos los hijos de Dios en ambos lados del velo a venir a su Salvador, recibir las bendiciones del Santo Templo, tener gozo duradero y hacerse merecedores de la vida eterna. Esta invitación de venir a Cristo tiene implicaciones específicas para los santos de los últimos días. Como miembros de la Iglesia del Salvador hemos hecho convenios con Él y llegado a ser sus hijos e hijas engendrados espiritualmente. Se nos ha dado la oportunidad de trabajar con el Señor al invitar a los demás a venir a Él. Al obrar con Cristo, nuestros más profundos y centrados esfuerzos deben ser dentro de nuestro hogar. Habrá momentos en que los miembros de la familia o amigos afrontarán desafíos. Las voces del mundo y tal vez sus deseos causarán que duden de la verdad. Debemos hacer todo lo que podamos para ayudarles a sentir tanto el amor del Salvador como el nuestro. Me viene a la mente el versículo de las Escrituras que se ha convertido en nuestro himno Amad a otros, que enseña:
Por esto sabrán que sois discípulos míos, si os amáis unos a otros. Al amar a los que dudan de la verdad, el enemigo de todo gozo podría tratar de hacernos sentir que traicionamos a los que amamos si nosotros continuamos viviendo la plenitud del Evangelio y enseñamos sus verdades. El ejemplo que demos por medio de nuestro compromiso personal de permanecer en la senda de los convenios determinará en gran medida nuestra capacidad para ayudar a los demás a venir a Cristo o regresar a Él. Ahora, si nuestro deseo es rescatar a los que amamos, nosotros debemos permanecer firmes con Cristo al aceptar su iglesia y plenitud de su evangelio. Regresando a la historia de Nefi, sabemos que la inclinación de Nefi de confiar en el Señor fue influenciada por la tendencia de sus padres a confiar en el Señor y por el ejemplo de ellos de guardar sus convenios. Esto se ejemplifica de una manera en la visión de Lehi del árbol de la vida. Después de participar del dulce y gozoso fruto, Lehi dirigió la mirada en derredor por si acaso descubría a su familia. Vio a Saría, a Sam y a Nefi parados como si no supieran a dónde ir. Lehi luego relata: les hice señas y también les dije en voz alta que vinieran hacia mí y participaran de aquel fruto. Tomen en cuenta que Lehi no se apartó del árbol de la vida. Él se quedó espiritualmente con el Señor e invitó a su familia a llegar a donde él estaba para participar del fruto. El adversario invitará a algunos a alejarse del Evangelio al separar las enseñanzas de Cristo de su iglesia. Él quiere que creamos que podemos permanecer firmes en la senda de los convenios por nuestra cuenta, valiéndonos de nuestra espiritualidad, independientes de su iglesia. La iglesia de Cristo fue restaurada a fin de ayudar a los hijos del convenio de Cristo a permanecer en su senda. En Doctrina y Convenios leemos: «He aquí esta es mi doctrina, quienes se arrepienten y vienen a mí, tales son mi iglesia». A través de la Iglesia de Cristo somos fortalecidos por medio de nuestras experiencias como comunidad de santos. Escuchamos su voz de profetas, videntes y reveladores. Y lo más importante, mediante su Iglesia se nos brinda todas las bendiciones de la expiación de Cristo, las cuales solo pueden hacerse realidad al participar en ordenanzas sagradas. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Cristo, restaurada en los últimos días para el beneficio de todos los hijos de Dios. Doy testimonio que si venimos a Cristo y vivimos como santos de los últimos días, seremos bendecidos con su amor, gozo y paz. Como Nefi, podemos realizar cosas difíciles y ayudar a otros a hacer lo mismo porque sabemos en quién confiar. Cristo es nuestra luz, vida y salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda estudiar el mensaje El Camino por el elder Lawrence E. Corbridge del primer quórum de los 70, mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008, el cual escucharemos a continuación. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Él dijo: Yo soy el Alfa y la Omega, Cristo el Señor. Sí soy Él, el principio y el fin, el Redentor del mundo. Él dijo: Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua, que salte para vida eterna. Él dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Él dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Él dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Él dijo: Yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino. Él es la luz y la vida, el pan y el agua, el principio y el fin, la resurrección y la vida, el Salvador del mundo, la verdad y el camino.
Solo hay un camino a la felicidad, solo uno para alcanzar su potencial divino. Él es el camino. Cualquier otro camino, cualquiera que sea, es locura. Él nos ofrece una fuente de aguas vivas. O bebemos y nunca tendremos sed, o no lo hacemos y a lo tonto permanecemos sedientos. Él es el pan de la vida. O comemos y no estaremos hambrientos nunca más, o no lo hacemos y a lo tonto permanecemos hambrientos. Él es la luz del mundo. O le seguimos a Él y vemos claramente, o no lo hacemos y a lo tonto permanecemos ciegos y en la oscuridad. Él es la resurrección y la vida. Él dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Aprendemos de Él y tenemos vida en abundancia, o no lo hacemos, y a lo tonto permanecemos muertos. Él es el Salvador del mundo. O aceptamos las bendiciones de su expiación y nos volvemos limpios, puros, dignos de tener su espíritu, o no lo hacemos y a lo tonto permanecemos solos y continuamos siendo inmundos. Él es el camino. Nosotros creemos en Dios el Eterno Padre, y en su Hijo Jesucristo, y en el Espíritu Santo. El plan del Padre fue adoptado e implementado por el Hijo para que tuviéramos el Espíritu Santo. El camino del Padre es el camino del Hijo. Él dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Solo Dios puede bendecirnos. Solo Él puede sustentarnos. Solo Él puede darnos aliento y vida. Solo Él puede ampararnos y protegernos. Solo Él nos puede dar fuerzas para sobrellevar las cargas de la vida. Solo Él nos puede dar poder, conocimiento, paz y gozo. Solo Él puede perdonar nuestros pecados. Solo Él nos puede curar. Solo Él puede cambiarnos y forjarnos para que lleguemos a ser almas celestiales. Solo Él nos puede llevar de vuelta a la presencia del Padre. Y Él hará todo esto y mucho más, si tan solo le recordamos para guardar sus mandamientos. Entonces, ¿qué haremos? Recordémosle y guardemos sus mandamientos. Es lo más sensato. Juan el Bautista dijo que aunque él bautizaba con agua, Jesús bautizaba con el Espíritu Santo. No hay nada en esta vida de mayor valor que el don del Espíritu Santo. Es la fuente de gozo, paz, conocimiento, fuerza, guía, confianza, amor y todo lo que es bueno. Es el poder por medio del cual podemos ser cambiados y fortalecidos en lo que seamos débiles. Y junto con el sacerdocio, es el poder que sella un matrimonio y familia eterna. Es el poder por el cual el Señor se manifiesta a los que creen en Él. Toda cosa buena depende de obtener y mantener el poder del Espíritu Santo en nuestra vida. Todo depende de eso. Para ese fin, Jesucristo entró a un jardín llamado Getsemaní, donde venció el pecado a nuestro favor. Él tomó sobre sí nuestros pecados, sufrió el castigo de nuestras faltas, pagó el precio de nuestro aprendizaje. No sé cómo hizo lo que hizo, solo sé que lo hizo. Y por lo tanto, ustedes y yo podemos ser perdonados de nuestros pecados e investidos de su poder. ¿Qué debemos hacer entonces? Tomaremos sobre nosotros el nombre del Hijo, y siempre le recordaremos y guardaremos sus mandamientos que nos ha dado, para que siempre tengamos su Espíritu con nosotros. Todo depende de eso. Una de las filosofías del hombre más atractiva es la de vivir como quieras, hacer lo que quieras, sé tú mismo, no dejes que otros te digan qué hacer. Pero el Señor dijo, yo soy el camino. Él dijo, seguidme a mí. Él dijo, ¿qué clase de hombres habéis de ser? En verdad os digo, aun como yo soy. No crean que no pueden. Puede que por error creamos que en realidad no podemos seguirle a Él, porque el estándar de su vida
es tan alto que parece ser inalcanzable. Quizá pensemos que es demasiado difícil, demasiado alto, y que supera nuestra capacidad, al menos por ahora. No crean eso. Aunque el estándar del Señor sea el más alto, no crean que solo algunos escogidos pueden lograrlo. En este caso, la experiencia de la vida nos engaña. Nuestra experiencia aquí nos enseña que los logros más altos de cualquier empeño humano son siempre los más difíciles, y por lo tanto solo unos pocos escogidos pueden lograrlo. Entre más alta la meta, menos personas la alcanzan. Eso no es el caso aquí, porque a diferencia de todas las otras experiencias de la vida, eso no es un empeño humano, sino es la obra de Dios. Es su obra y su gloria, llevar a cabo la inmortalidad y la vida eterna del hombre. No hay nada que se compare a esto. Nunca, en ninguna parte, ningún esfuerzo, institución, plan, programa ni sistema que el hombre haya concebido tiene acceso al poder de la expiación de Jesucristo y al don del Espíritu Santo. Por lo tanto, mientras que la invitación del Señor de seguirle es la más alta de todas, todos pueden lograrla, no porque seamos capaces nosotros, sino porque Él lo es, y porque Él nos hará capaces también. Creemos que por la expiación de Cristo, todo el género humano, todos, tanto los vivos como los muertos, pueden salvarse mediante la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. El camino del Señor no es difícil, la vida es difícil. Hay una oposición en todas las cosas, en todo lugar para todos. La vida es difícil para todos, pero también es sencilla. Tenemos dos opciones. O seguimos al Señor y somos investidos con su poder y gozamos de paz, luz, fuerza, conocimiento, confianza, guía, amor y gozo, o seguimos otro camino, cualquiera que fuera, y lo seguimos solos, sin su apoyo, sin su poder, sin guía, en tinieblas, confusión, duda, en profunda pena y desesperación. Entonces les pregunto, ¿cuál camino es el más fácil? El Señor dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La vida es difícil, pero es sencilla. Toman el camino y nunca jamás lo dejan. Nunca se den por vencidos. Sigan adelante, no se rindan y lograrán la vida eterna. Reitero, solo hay un camino a la felicidad, solo uno para alcanzar su potencial divino. Jesucristo es el camino. Cualquier otro camino, cualquier que sea, es locura. Doy testimonio de Él, sí, Jesucristo, que es el Hijo del Dios viviente, el pan de la vida, la verdad, la resurrección y la vida, el Salvador y la luz del mundo. Él es el camino, el único camino. Ruego que tengamos el buen sentido de seguirle. En el santo nombre de Jesucristo. Amén. Hemos escuchado al elder Lawrence E. Colbridge, quien previamente grabó su propio discurso en español. Ahora continuaremos escuchando en inglés. Even Jesus Christ, that He is the Son of the living God. He is the bread of life. He is the truth. He is the resurrection and the life. He is the Savior and the light of the world. He is the way, the only way,
May we have the good sense to follow him. In his holy name, even Jesus Christ. Amen. Como subtítulo: En los días de reposo, hacer el bien. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 12, los versículos del 1 al 13, los cuales se leerán a continuación. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en el día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Y al verlo los fariseos le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Mas si supieseis lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y partiendo de allí, vino a la sinagoga de ellos. Y he aquí había allí uno que tenía seca una mano, y le preguntaron diciendo: ¿Es lícito curar en el día de reposo? Para acusarle. Y él les dijo: ¿Qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cae en un foso en el día de reposo, no le echa mano y la levanta? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Así que es lícito en los días de reposo hacer el bien. Entonces dijo a aquel hombre: Extiende tu mano. Y él la extendió y le fue restituida como la otra. Las enseñanzas de los fariseos diferían de las enseñanzas del Salvador de muchas maneras, pero especialmente en cómo honrar el día de reposo. Al leer o estudiar los versículos que ya se leyeron en este bloque de lectura, podría evaluar usted qué tanto su propia actitud y acciones con respecto al día de reposo se hallan de acuerdo con las enseñanzas del Salvador. Para hacerlo, se recomienda reflexionar sobre algunas afirmaciones como las siguientes. En el versículo 7 se menciona: Misericordia quiero y no sacrificio. Medite a continuación. ¿De qué modo influye esa enseñanza en la forma en que usted ve el día de reposo? Medite brevemente. A continuación se leerá en Oseas, capítulo 6, el versículo 6, donde se menciona: Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Otra de las afirmaciones podemos encontrarlas en el versículo 8, donde se menciona: El Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Medite a continuación. ¿De qué modo influye esa enseñanza en la forma que usted ve el día de reposo? Medite nuevamente. Otra de las enseñanzas podemos encontrarla en el versículo 12, donde dice: Es lícito en los días de reposo hacer el bien. Medite a continuación. ¿De qué modo influye esa enseñanza en la forma en que usted ve el día de reposo? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Marcos, capítulo 2,
los versículos del 23 al 28, y Marcos capítulo 3, los versículos del 1 al 5, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció que pasando él por los sembrados en el día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: He aquí, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Y él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y tuvo hambre, él y los que con él estaban? Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban. También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Así que el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y otra vez entró en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si le sanaría en el día de reposo para acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca: Levántate y ponte en medio. Y les dijo: ¿Es lícito hacer bien en el día de reposo o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Y mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: Extiende tu mano. Y la extendió, y su mano le fue restaurada sana. También se recomienda estudiar el tema El día de reposo, uno de los temas del Evangelio, disponible en topics.churchofjesuschrist.org, el cual se leerá a continuación. Día de reposo. Reseña. El día de reposo es el día del Señor, que se reserva cada semana para el descanso y la adoración. En la época del Antiguo Testamento, el pueblo del Convenio de Dios observaba el día de reposo en el séptimo día de la semana, porque Dios descansó el séptimo día después de haber creado la tierra. Tras la resurrección de Jesucristo, lo cual ocurrió el primer día de la semana, los discípulos del Señor comenzaron a observar como día de reposo el primer día de la semana, o sea, el domingo. El Señor hizo hincapié en la importancia de la observancia del día de reposo en los 10 mandamientos cuando dijo: Acuérdate del día del reposo, para santificarlo. El Salvador mismo santificó el día de reposo durante su vida terrenal. El Señor dijo a Moisés que la observancia del día de reposo era un signo del convenio entre Él y su pueblo, y que si santificaban ese día, lo conocerían a Él como su Señor y Dios. En una revelación dada a José Smith en 1831, el Señor mandó: Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo, porque en verdad este es un día que se te ha señalado para descansar de tus obras y rendir tus devociones al Altísimo. Esto se lee en Doctrina y Convenios, en la sección 59, los versículos del 9 al 10. En armonía con esta revelación, los miembros de la Iglesia procuran santificar el día de reposo, tanto en los centros de reuniones como en su hogar. En la Iglesia, los miembros participan de la sagrada ordenanza de la Santa Cena, que Jesucristo instituyó durante la Última Cena y cuando visitó a los nefitas. En el hogar, los miembros participan en actividades edificantes que los ayudan a aprender el Evangelio, fortalecer la fe en Jesucristo, cultivar los lazos familiares y prestar servicio. Al participar en las actividades de la Iglesia y en el hogar, los miembros pueden establecer tradiciones familiares que contribuyan a afianzar varias generaciones familiares que sean fieles al Señor y llamen el día de reposo una delicia. Anote sus impresiones a continuación.
¿Qué debo y qué no debo hacer en el día de reposo? El presidente Russell M. Nelson ha enseñado: aprendí de las Escrituras que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con ese entendimiento ya no necesité más listas de lo que se podía o no se podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era o no apropiada para el día de reposo, simplemente me preguntaba a mí mismo: ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Este es un fragmento del mensaje El día de reposo, una delicia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de abril de 2015. ¿Cuál es el propósito de la reunión sacramental? El presidente Daniel H. Oakes, como miembro de la primera presidencia, enseñó lo siguiente: la ordenanza de la Santa Cena hace que la reunión sacramental sea la más sagrada e importante de la Iglesia. Es la única reunión del día de reposo a la que toda la familia puede asistir junta. Además de la Santa Cena, el programa de esa reunión siempre debe planearse y presentarse para enfocar nuestra atención en la expiación y en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Este es un fragmento del mensaje La reunión sacramental y la Santa Cena, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2008. Como subtítulo: mis palabras y acciones reflejan lo que hay en mi corazón. Esto es correspondiente a Mateo, capítulo 12, los versículos del 34 al 37, y Lucas, capítulo 11, los versículos del 33 al 44. Una de las principales críticas del Salvador a los fariseos era que trataban de parecer justos, pero sus intenciones no eran puras. Al estudiar las amonestaciones del Salvador a los fariseos, que se encuentran en los versículos que se leerán a continuación, medite sobre la relación que existe entre nuestro corazón y nuestras acciones. A continuación se leerá Mateo, capítulo 12, los versículos del 34 al 37, que dicen lo siguiente: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Medite a continuación. ¿Qué significa para usted la expresión del buen tesoro del corazón? Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué modo nuestras palabras pueden justificarnos o condenarnos? Medite nuevamente. A continuación se leerá Lucas, capítulo 11, los versículos del 33 al 44, que dicen lo siguiente: nadie pone en oculto la vela encendida ni debajo del almud, sino en el candelero, para que los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo, pues si tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si es malo, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no sea que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Y luego que hubo hablado,
Le rogó un fariseo que comiese con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Y el fariseo, cuando lo vio, se sorprendió de que no se hubiese lavado antes de comer. Y el Señor le dijo: Ahora bien, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero vuestro interior está lleno de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero de lo que tenéis, dad limosna, y he aquí todo os será limpio. Pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto el juicio y la caridad de Dios. Pues estas cosas os era necesario hacer, sin dejar de hacer las otras. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Ahora medite. ¿Qué significa que nuestro ojo sea bueno? Medite brevemente. Para finalizar, medite en lo siguiente. ¿Cómo puede llegar usted a estar lleno de luz mediante el poder del Salvador? Medite una última vez en este bloque de lectura. A continuación se leerá en Alma, capítulo 12, los versículos del 12 al 14, que dicen lo siguiente. Y Amulek ha hablado con claridad acerca de la muerte y de ser levantados de esta existencia mortal a un estado de inmortalidad, y ser llevados ante el tribunal de Dios para ser juzgados según nuestras obras. Así que, si nuestros corazones se han endurecido, si hemos endurecido nuestros corazones contra la palabra, al grado de que no se halla en nosotros, entonces nuestra condición será terrible, porque seremos condenados. Porque nuestras palabras nos condenarán. Sí, todas nuestras obras nos condenarán. No nos hallaremos sin mancha, y nuestros pensamientos también nos condenarán. Y en esa terrible condición no nos atreveremos a mirar a nuestro Dios, sino que nos daríamos por felices si pudiéramos mandar a las piedras y montañas que cayesen sobre nosotros, para que nos escondiesen de su presencia. Ahora leeremos en Doctrina y Convenios, en la sección 88, los versículos del 67 al 68, que dicen lo siguiente. Si vuestra mira está puesta únicamente en mi gloria, vuestro cuerpo entero será lleno de luz, y no habrá tinieblas en vosotros, y el cuerpo lleno de luz comprende todas las cosas. Por tanto, santificaos, para que vuestras mentes se enfoquen únicamente en Dios, y vendrán los días en que lo veréis, porque os descubrirá su faz, y será en su propio tiempo y a su propia manera, y de acuerdo con su propia voluntad. Con esto concluye Ven, sígueme 2023, para uso individual y familiar. Capítulo 12. Mateo, capítulos del 11 al 12, y Lucas, capítulo 11. Lección asignada del 13 al 19 de marzo de 2023, titulado Yo os haré descansar.